Muy buenos días. Energía Hoy y PQ Barcón les dan la más cordial bienvenida al webinar Historia de los Capacitores, segunda parte. Y bueno, les comentamos que podemos esperar 1 o 2 minutos para dar entrada a más personas y que podamos enriquecer este encuentro. Y bueno, esperemos estos 2 minutitos para dar entrada a este webinar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Energía Hoy de nuevo, de nueva cuenta les damos la bienvenida. Energía Hoy y PQ Barcón. Eh, la bienvenida a este webinar Historia de los Capacitores, segunda parte. Los saluda con gusto Tania Ortega, coeditora web de Energía Hoy. Antes de avanzar hacia el webinar, quiero invitarles a que conozcan el Instituto EH, una fuente de información muy interesante, especializada en temas de energía. Por ello, les invitamos a consultar la página www.institutoeh.com. También seguir sus redes sociales, cuyo nombre es el mismo Instituto EH, en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde encontrarán una oferta completa de cursos que ahí se imparten y pues incluyen almacenamiento de energía, auditorías energéticas, código de red, entre otros muchos temas. Y bueno, dados por especialistas en todo el ramo. Y pues para mayor información pueden escribirnos al correo david.arrieta@institutoeh.com o llamar al 55 81 03 63 58. Pues dicho lo anterior, proseguimos con el webinar. Damos la bienvenida a Santiago Barcón, CEO de PQ Barcón. Y bueno, Santiago es un ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Tiene también una maestría en administración por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue fundador de la INELAB y recientemente fue nombrado Lab Senior Member del IEEE. Y bueno, es miembro del SIGRE. Fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y también expresidente y socio fundador de la MINER. Como ven, es un personaje que está especializado en estos temas y también es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas, publicado por McGraw Hill. También forma parte del Consejo Editorial de Energía Hoy y pues pueden leerlo mes con mes en nuestras páginas de la revista digital, donde es columnista. Santiago, muy buenos días, bienvenido y bueno, estamos aquí a la orden. Muy estimada Tania, ¿no? Pues gracias, como siempre un gusto estar aquí colaborando con Energía Hoy y pues todo lo que es el crecimiento del sector energético en México. Y bueno, esta idea surgió después de que el ingeniero Federico Ibarra me dijo el anterior quedó corto, deberías de lanzar un segundo y bueno, pues le agradezco a Federico su participación. También quiero agradecer a la Cámara de la Industria Textil de Puebla, que me hace favor de prestar sus instalaciones. Por eso ven que atrás hay un maniquí, pero hemos trabajado muy de cerca en toda la industria textil y ando aquí en Puebla. Y finalmente, pues hablando del Instituto EH, el 5 y 6 de marzo voy a dar un curso que se llama Convierta a su ingeniero en vendedor, 5 y 6 de marzo. Ojalá se puedan anotar, son 2 días de 9 a 1 y creo que se van a divertir mucho y sobre todo aprender en el curso. Y bueno, pues sin más vamos a arrancar con la presentación.
Una pequeña interrupción, Santiago. Sí. Bueno, les solicitamos a los y las asistentes que antes de comenzar con el webinar apaguen su cámara y micrófono para que no interrumpan a Barcón y también faciliten la conectividad de toda la audiencia. Bueno, la ronda de preguntas y respuestas se realizará al término de las presentaciones, por lo que les invitamos a compartir sus preguntas en el chat de esta plataforma e indiquen su nombre, también la empresa de donde provienen y, bueno, de donde colaboran. Y las preguntas, por falta de tiempo, igual y puede ser que no logren ser resueltas todas, pero por supuesto que serán enviadas a los expertos para su posterior contestación. Y pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Santiago Barcón. No, pues muchas gracias de nuevo y bueno, pues vamos a entrar en materia con la segunda parte. Por supuesto, va a ser una pequeña resumen para los que no tuvieron oportunidad. También los invitamos a visitar el canal de YouTube de Pecu Barcón, donde están nuestros webinars, por si quieren pues refrescar algún conocimiento o volver a aprender algo nuevo. Y bueno, pues sin más vamos a iniciar con un pequeño repaso. Nos vamos a centrar en las aplicaciones de corriente alterna. En el anterior, pues hablábamos de todos los demás, ¿no? Pues tantos capacitores que existen. Entonces, bueno, pues así como un pequeño recordatorio, pues en un capacitor es un componente que almacena energía eléctrica, ¿no? Acumulando la carga entre dos superficies. Con lo cual, pues mientras más pequeño es la distancia entre las placas, pues mayor capacitancia se tiene, ¿no? Esto puede ser separado por un medio dieléctrico, que en el caso de las aplicaciones de AC, de corriente alterna, pues son los mismos, es el polipropileno. Lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, pues tal y como lo había mencionado, a menor distancia, pues aumenta la capacitancia y por supuesto, pues el dieléctrico tiene que ser capaz de resistirla, porque si no, pues vamos a tener un cortocircuito, ¿no? Por otro lado, algo muy importante, sobre todo para los que andamos en aplicaciones, es que la corriente, la impedancia del capacitor es la que estamos señalando aquí. Y esto pues hace que las armónicas sean el camino natural para que se vayan hacia el capacitor. Y bueno, hay que pensar al inverso lo que pasa en las resistencias, y la potencia pues es una función cuadrática del voltaje. Es por ello que la aplicación de los capacitores, con excepción de los capacitores serie en alta tensión, es básicamente en paralelo, porque es muy difícil proteger al capacitor si está conectado en serie contra una sobretensión. Estos capacitores serie acortan la distancia entre las líneas eléctricas, pero tienen que tener apartarrayos y equipos especiales para disipar toda la energía. Y bueno, pues algo que siempre sorprende es que el elemento primario más olvidado es el capacitor, ¿no? Inclusive en este libro de más de 2000 páginas, pues se le menciona poco. Y en las universidades, pues es corregir el factor de potencia con la tablita y no se llega a más, ¿no? Bueno, dado que almacena energía, pues la fabricación es compleja, puede parecer sencillo, pero a los esfuerzos a los que es sometido es importante. Por eso, pues el equipo que más ha avanzado desde la aplicación de corriente alterna en densidad y potencia ha sido el capacitor. Pero bueno, como sabemos, la revolución de los microprocesadores ha sido con la ley Moore exponencial, pero pues estos no almacenan energía tal y como lo hace un capacitor. Pues hace 40 años, cuando inicié en el mundo de los capacitores, Bob Flynn de General Electric me dijo esta frase, que una vez en capacitores, siempre va a estar en capacitores. La verdad es que, pues siendo chavo, no le presté mucha atención y hasta pensé que era medio marihuanada, pero pues aquí seguimos, ¿no?
Entonces, pasando ya a las películas plásticas, desde 1910 se intentó con celulosa en nitrato. A partir del 50 empezaron a crecer y volverse populares, pero con la introducción del polipropileno y del Mylar fue cuando vino el crecimiento exponencial, ¿no? El polietileno se consideró por sus extraordinarias capacidades eléctricas, pero desgraciadamente tiene una muy baja resistencia térmica. Y los capacitores, como vamos a ver más adelante, su peor enemigo tiene dos enemigos, la sobretensión y la sobretemperatura. Los capacitores de alta tensión pues empezaron con 3 papeles como dieléctrico, y la razón de que hubiera 3 papeles es para que si existían microperforaciones, la placa de aluminio no tocara con la del otro extremo y se pusiera en corto. Al tener una distribución, pues era muy, muy difícil el que se presentara esas 3 microperforaciones. Sin embargo, bueno, pues esto hacía que el dieléctrico fuera mucho más ancho de lo que se necesita, o más el espesor fuera alto, con lo cual la capacitancia bajaba, ¿no? Viene el polipropileno y a partir de 1970 en alta tensión se tiene lo que se conoce como all film, todo película plástica, con los diferentes polipropilenos que se están utilizando. Bueno, la evaluación en alta tensión, bueno, pues ha permitido que se reduzca de 1930 al 70 7 veces. Aquí me gusta mencionar que las baterías apenas en ese mismo periodo, perdón, inclusive más, en los últimos 100 años, solamente han logrado disminuir su tamaño 3 veces. Entonces, no se puede esperar que vayamos a tener mucho más eh, eh, pues ventajas en la disminución y el aumento de la potencia de las baterías. Y bueno, un capacitor de alta tensión no puede funcionar sin impregnantes. ¿Por qué? Porque se necesita eliminar las descargas parciales, llenar los huecos que se presentan en el proceso de fabricación entre un polipropileno y el otro, o entre el polipropileno y el aluminio, y por supuesto disipar la temperatura. Durante décadas se utilizaron bifeniles policlorados que han tomado nombre como ascareles, principalmente en México y en Estados Unidos por su nombre más convencional y comercial, pero también policlor. ¿Qué ventaja tienen los ascareles? Pues es que son extremadamente estables y perdonaban errores de diseño, y por lo cual su manejo era común. Es decir, aunque diseñaras mal un capacitor, el ascarel era tan estable que, bueno, pues permitía estos pequeños lapsus en la manufactura. Yo, de hecho, llegué al mundo de los capacitores cuando terminaba el uso de este impregnante. Y bueno, pues, ¿cómo se dieron cuenta que el impregnante causaba problemas? Pues resulta que cuando empiezan los insecticidas del DDT, pues se pensaba que los insectos pasaban a la fauna marina, perdón. Se caía el insecto después de que había sido fumigado, se lo comía el pez, y al volverse pescado tendríamos DDT. Pero pues en realidad esto no sucedió así, y lo que sí encontraron fueron bifeniles policlorados. Todo esto, el río Hudson desemboca en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y General Electric tenía su fábrica pues 400 kilómetros al norte de Nueva York. Todos los fabricantes utilizaban impregnantes, no es solamente General Electric, ¿no? Pero sí era, pues por mucho, en esas épocas el más grande a nivel mundial. Bueno, además hubo un incendio en Japón donde los bifeniles policlorados emitieron gas clorhídrico que causó muertes, con lo cual pues se declararon peligrosos y cancerígenos, con lo que se tuvieron que incinerar todos los capacitores y transformadores. Así es que hubo por lo menos 2 lustros de una gran venta de la reposición de toda la base instalada. Y bueno, pues sí son, ¿qué tan riesgosos son? Pues yo no conozco un solo caso de afectación de las 15 personas que tuve a mi cargo todavía
en esas épocas ASEA, RTC, y posteriormente trabajaron con nosotros en INELAB, pues ninguno tuvo ninguna secuela, lo cual no quiere decir que no deba de seguirse la reglamentación, pero a veces creo que hay una exageración más allá de lo normal. Y bueno, pues ¿qué nos depara el futuro? Pues vamos a tener poca mejora en el desempeño del capacitor, marginales, ¿no? El polipropileno no se puede hacer menor a 3 micrones de espesor, entonces pues es muy difícil el que esto vaya avanzando. Además, los capacitores casi no tienen pérdidas, ¿no? Lo que vemos como en la placa de las pérdidas son las resistencias de descarga. Recordemos que por norma los capacitores de alta tensión se tienen que descargar de su voltaje nominal a 50 volts o menos en 5 minutos y los de baja tensión a 1 minuto. La norma IEC ha cambiado la parte en baja tensión a 75 volts en 3 minutos, pero pues yo sigo pensando que el ahorro que tenemos por esta pues disminución de la I cuadrada R que nos dan el efecto Joule de calentamiento, no vale la pena arriesgarse para tener algún problema. Si alguien abre un tablero y en lo que le quita la tapa, pues ya el capacitor, cuando es a 50 volts, ya está plenamente descargado. También es asintótico, o sea, no pasa de 480 volts a, a 50 volts en 1 minuto, sino que es mucho más acelerado. Y además, como se utilizan resistencias comerciales, pues normalmente se tiene que tomar un valor que llega a un valor inferior a estos 50 volts. Y bueno, los capacitores de baja tensión siguieron el mismo camino de los de alta, pero pues a partir de 1970, perdón, surge el polipropileno metalizado, ¿no? Donde el conductor y el dieléctrico son lo mismo. ¿Qué es este material? El mismo que ven ustedes en los globos en los mercados. Por eso, cuando se suelta un globo y pasa por las líneas de media tensión, pues crea un arqueo inmediato bastante llamativo. Por otro lado, bueno, pues esto disminuye la distancia entre las placas. Con una mejora tenemos de 1920 al 2020 de 15 veces. Y además son autorreparables. El material es tan delgado que cuando se perfora pone en cortocircuito, pero el conductor está en el orden de Armstrongs. Esto hace que se autorrepare y se pierde pues una pequeña cantidad de capacitancia que no es significativa. Entonces, como les mencionaba, el polipropileno tiene como límite 3 micrones. Actualmente, para compensación de energía reactiva, estamos en 5 micrones. Y otro avance notable para la seguridad ha sido el polipropileno segmentado. Como alcanzan a ver aquí en la parte superior, ¿no? Este polipropileno está separado cada una de las placas, pero además tiene estos pequeños fusibles. Esto permite, ¿no?, que cuando hay una falla se aísle y no se siga hacia el resto del capacitor. Entonces las fallas no se propagan, ¿no? Entonces, de nuevo, pues el equipo que más energía tiene por unidad de volumen es un capacitor. Y además, pues consideremos que los capacitores de baja tensión no tienen en general radiación solar, pero al estar adentro de un gabinete, pues la temperatura que enfrentan es de por lo menos 10 grados arriba de la ambiental. También los capacitores que tienen cubierta plástica absorben humedad, ¿no? Poco a poco va absorbiendo la humedad y esto, por supuesto, pues va degradando la vida de los capacitores. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña encuesta. Suponiendo que tenemos un capacitor de 1 kilobar a 480 volts, ¿cuál geometría disiparía mejor la temperatura? ¿Alguien se anima?
Bueno, pues voy a seguir. Entonces, aunque es contraintuitivo, ¿no? Los capacitores que tienen menor altura disipan mejor la temperatura. Esto es porque recordemos que el conductor está en angstroms, ahí tenemos, y eso hace que la resistencia sea extremadamente alta. El efecto Joule, la I cuadrada R, hace que la temperatura del capacitor se dispare. Esto es, de nuevo, contraintuitivo porque siempre pensamos que algo más delgado y alto tiene mejor disipación que algo de poca altura y bastante más ancho. Esto no lo decimos nosotros, esto es del IEEE, del Transactions in Industrial Applications, donde se hace una simulación térmica para la optimización de los capacitores en polipropileno metalizado. Vean ustedes, si el capacitor tiene 39 milímetros de altura, en la parte inferior tenemos 31 grados y en la parte superior 29. Tan solo con aumentar 2.5 veces la altura, llegar a 102 milímetros, tenemos 61 grados contra 47 grados. De nuevo, 31, 29, 61, 47. ¿No? Entonces, es sumamente importante el que consideren el tipo de capacitor que van a utilizar. Mientras más caliente esté el capacitor, pues más efectos de autorreparación van a tener, se va a ir perdiendo capacitancia y con ello, pues el equipo no entrega potencia, se baja el factor de potencia y vienen de nuevo los cargos por parte del suministrador. Y aunque suena poco realista, también tenemos efecto corona en los capacitores de baja tensión, ¿no? Ya sé que asociamos el efecto corona con el chisporroteo de las líneas de media y particularmente de alta tensión, pero recordemos aquí que el dieléctrico es tan delgado que se presenta el fenómeno. Por eso los capacitores deben de ser impregnados. No voy a entrar mucho en la teoría, pero hay un término que en inglés es el corona inception point, el punto de inicio del efecto corona, que cuando se presenta una sobretensión en los capacitores de baja tensión, se inicia. Y si no hay un medio para extinguir este efecto corona, se queda permanentemente, voy a hablar coloquialmente, chisporroteando, con lo cual el capacitor se empieza a degradar aceleradamente. Entonces, es por lo que es tan importante el tener pruebas de vida acelerada, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues el tener el medio para extinguir el efecto corona y también la disipación de temperatura es crítica. Si no tenemos un medio para disipar la temperatura, pues el capacitor va a estar mucho más caliente. Ya vimos la dimensión. Yo creo que ustedes han visto capacitores altos con bote de plástico y pues llenos de resina, ¿no? Eso pues ya se imaginarán el efecto que tiene en la vida. Y pues, Arrhenius, que fue un matemático sueco, se dedicó a hacer pruebas de vida acelerada, con lo cual él llega a la conclusión de que 10 grados arriba de la temperatura de diseño nos disminuyen la vida del capacitor en un 50%. Y bueno, en cuanto al diseño de los capacitores en baja tensión, me gusta siempre recordar que las palabras más riesgosas que puede oír uno de un técnico o de un vendedor es que mi equipo cumple con la norma, ¿no? Recordemos que la norma es el mínimo de los mínimos, en latín el minimum minimorum, ¿no? Y los capacitores de baja tensión a nivel mundial siguen mucho más las normas CSE en comparación de los de alta tensión. La razón es que en Estados Unidos no todas las empresas eléctricas tienen cargo por bajo factor de potencia. De hecho, mucho menos de la mitad tiene el cargo. ¿Y esto por qué es? No es porque los ingenieros eléctricos americanos no sepan que el tener un bajo factor de potencia
causa pérdidas, es un desperdicio para de energía, sino pues son empresas privadas. Entonces, si ustedes van a Estados Unidos y tienen la curiosidad de ir volteando a ver los postes, van a ver una cantidad de capacitores controlados en media tensión extraordinaria. Y la razón de esto es porque corrigen el factor de potencia de los usuarios en sus propias líneas. Es decir, si mi cliente tiene un factor de potencia 0.8, bueno, pues le voy a estar vendiendo más energía, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero comerme el efecto de su bajo factor de potencia, instalo los capacitores en media tensión y esto me es mucho más rentable. Pero obviamente en México, que sí tenemos, y vamos a ver un poco más, ahora se acaba de incrementar el factor de potencia en México para usuarios de más de 1 megawatt, vamos a cubrir un poco de este tema, pero son totalmente inadecuadas para México, ¿no? La norma IEC 60831-1 del 2014 nos pide estos valores, ¿no? Si tenemos temperatura, la temperatura ambiente máxima es de 40 grados, el promedio máximo por 24 horas de 30 y el máximo promedio por un año de 20 grados. Pero pues todavía peor, si es el D, es 55 grados, 45 y no puede pasar de un promedio de temperatura de 35 años. Y bueno, pues esto, y siendo muy optimistas, adentro del gabinete, pues vamos a esperar por lo menos 10 grados centígrados más de la temperatura ambiente o la temperatura exterior, por lo cual aún la clase D es inadecuada para México, ¿no? No es algo que se deba utilizar, pero como, pues de nuevo, el modo de falla común, pues es que este material se empieza a corroer, empieza a presentar puntitos, ¿no? Que son huecos, baja la capacitancia, pero nadie se percata. Por ello es tan importante que para que revisen ustedes los capacitores, vayan con un perímetro de gancho, ¿no? Y midan el total y también, pues si es automático, cada uno de los pasos. Si no le está dando el valor de placa, ya se está degradando, entonces hay que tomar las consideraciones. Esto es un ejemplo de la temperatura con los capacitores. Si tenemos una vida de 40,000 horas, ¿no? Que son aproximadamente unos, unos 7 años en operación, ¿no? Vean cómo va disminuyendo. Y esto pues depende del diseño del capacitor. Entonces, de nuevo es muy importante el que el capacitor tenga la ventilación adecuada. Bueno, lo que queremos mencionarles es que los capacitores que usamos nosotros son de 60 grados de funcionamiento continuo para baja tensión, ¿no? También, por otro lado, el Fraco, que es nuestro proveedor de capacitores, el 30% del consumo de electricidad es en hornos de prueba de vida. Están continuamente pues, revisando cómo está produciendo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, son capacitores de 60 grados. Consideramos, por supuesto, la disipación de temperatura adentro del gabinete. Los márgenes son robustos y ahorita les voy a mostrar un poco más. Y bueno, pues un banco de capacitores pues es muchísimo más que un capacitor adentro de un gabinete y que se cierre. Si ustedes ven aquí, hay una muy buena distancia entre los capacitores para permitir que se disipe la temperatura, el aire caliente tiende a subir. ¿Cuál es el principal emisor de temperatura dentro de un banco con reactores? Obviamente el reactor, por lo cual está en la parte superior para que la temperatura no llegue directamente al equipo. Por supuesto, ventiladores con la potencia necesaria, ¿no? Y la redundancia para que no tengamos problemas posteriormente. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer, un capacitor en Cancún, el interruptor es inadecuado, no tiene ventilación y obviamente pues no va a funcionar y se degradará aceleradamente.
Aquí otro ejemplo ya flameado, ¿no? Y recordemos que el 40% de los incendios viene por cortocircuito. Claro, a lo mejor el de compras se sintió genio porque compró algo mucho más barato, pero pues aquí tenemos las consecuencias, ¿no? Con la seguridad no se puede jugar. Otro ejemplo de cómo están hinchadas las celdas y vean la corta distancia que hay entre capacitores, están pegados, ¿no? No hay forma de que disipen la temperatura y hacia atrás están igual, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos permitimos entregar 7 años de garantía y de nuevo, no todos los capacitores son iguales, ¿no? Y bueno, también hay que ser cuidadoso que cuando la etiqueta del equipo sea de una marca, pues realmente que se vea lo que tiene adentro, los componentes, y no solamente la placa del productor, ¿no? Y bueno, pues pueden pedir ustedes datos de las pruebas de vida acelerada de los capacitores que van a adquirir. Nosotros con mucho gusto se las proporcionamos. Pregunten cómo calcula la temperatura, el incremento de temperatura. Y además, algo que a mí, yo le llamo la prueba del ácido, hay que preguntar qué problemas se han enfrentado en el campo. Y bueno, no falta el que les dirá que ninguno, lo cual hay dos posibilidades: o les están mintiendo o ustedes son el primer cliente, y ambas pues son peligrosas, ¿no? Terminada esta parte, vamos a pasar a los nuevos cargos por factor de potencia. Realmente ha habido últimamente publicaciones en diferentes medios de iluminados que que dicen que esto no procede y que va contra la ley. Pero independientemente de que están equivocados, ¿no? Interpretan malas los mismos, inclusive hasta los amparos que se han emitido. Entonces, pues es importante tener el cuidado. Y bueno, de nuevo, hay que recordar que es un cargo, no es una multa. Se instituyó en el 72 con un mínimo de 0.85 y en el 91 se incrementa a 0.90, ¿no? Además incluye una bonificación lineal hasta del 2.5% por un factor de potencia de 1. Es decir, estamos en 0.95, era 1.25 y ahora pues, la bonificación máxima se reduce a 1.25 o en 0.95 pues es cero el cargo. Aquí está las tablas donde se aprecia con detalle. Es para todos los usuarios de media y alta tensión, donde se tiene una demanda, palabra importantísima, contratada, no medida, ¿no? De más de 1000 kilowatts, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto de más de 1000 kilowatts? Bueno, pues la idea es que si tú pediste 1000 kilowatts y no lo consumes, bueno, pues entonces también tienes que cumplir con la otra parte. Ahora, ¿cómo está el tanto por ciento, de bonificación? Pues se modificó. Tenemos ahora 0.95 y antes era 1.32. Ahora es 1.25 y ahora es 2.5. Pero donde creo que va a tener el efecto más importante, pues es en el cargo, ¿no? Cuando se tiene un bajo factor de potencia. Antes con 90 teníamos 0.33, ahora perdón, anteriormente era 0, ahora tenemos 33. Y bueno, tenemos 7% cuando es el 85 y 3.53. Entonces, a todas luces es una cantidad muy importante. En todos los casos, como pueden ver, el cargo actual es más alto que el anterior, que de por sí ya era un buen incentivo para corregir el factor de potencia. Entonces, bueno, estas son las fórmulas. Por supuesto, esta presentación va a estar a su disposición. Y también, bueno, pues hay una creencia, ¿no? Pues de pasar de 0.95 a 0.96 o 0.97, pues son la misma cantidad de kilobares, lo cual no es cierto porque es una relación trigonométrica. Entonces, pasar de
0.90 a 0.92, pues necesitamos 58.3 kilobares, con una diferencia contra el 0.91 de 29.6. Y así viene cada uno, ¿no? 89, y como ven, la diferencia entre cada punto porcentual se acelera dramáticamente. También como recordatorio, el factor de potencia para el código de red a partir del 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, para el 9 de abril del 2026 estamos a 2 años con unos cuantos meses, va a ser de 0.97. Entonces, creo que vale la pena empezar a considerar un valor de potencia superior para tener el cabal cumplimiento. Y aquí vemos, pues, con la gráfica cómo va creciendo la necesidad de kilovatios para cada uno de los pasos porcentuales, ¿no? Entonces, bueno, algo que es importante es que también, mientras más capacitores se tienen, y si no los tenemos bien controlados, pues incrementamos el riesgo de sobretensiones. Esto, además, pues el riesgo de resonancia se incrementa, con lo cual pues se pueden tener problemas severos y daños a los equipos. Por lo cual hay que ser sumamente cuidadoso en la selección del proveedor, pero también en el estudio y en la selección que se haga de la solución. ¿Cómo debemos de corregir el factor de potencia? Pues lo más cercano a la carga, ¿no? Donde se genera. De esta forma, pues obtenemos los máximos beneficios. ¿Por qué? Se disminuyen las pérdidas, liberamos la carga y además tenemos una mayor diversidad. Si alguna unidad llega a fallar, pues el resto de las unidades están funcionando. Por eso, todas estas soluciones de instalar equipos en media tensión son, desde el punto de vista ingenieril, incorrectas, ¿no? Pueden funcionar durante un cierto tiempo, pero el día en que fallan, se va 1-0, ¿no? Y es mucho mejor dispersar el riesgo y no colocar todo en media tensión. ¿Por qué? Pues por las razones expuestas, además de que se pierden los beneficios de tener un correcto factor de potencia. Y algo que es muy importante es que el factor de potencia que pide CFE no es el del código de red, ¿no? El de CFE es un promedio, mientras que el de la CRE es 5-minutal. Ustedes pueden calcularlo si tienen una calculadora financiera, porque me imagino que las tablas logarítmicas ya no las tienen, ¿no? Si sacan ustedes el cociente de los kilovolt-ampere reactivos hora entre los kilowatts hora, aplican el arco tangente y a ese valor le aplican el coseno, ese es el factor de potencia que les va a aparecer de inmediato en la calculadora, pero es el mismo que van a tener en el recibo. Los que hayan estudiado ingeniería eléctrica recordarán que a veces al coseno de phi pues era el factor de potencia. Entonces es bien importante el que no se confunda, el decir es que tengo factor de potencia de 99.9 en el recibo. Bueno, pues lo que significa es que estás en total incumplimiento del código de red porque tienes que estar sobrecompensando, ¿no? Entonces, el código de red pide 0.95 a 1, el 95% del tiempo, no hay sobrecompensación. Por otro lado, en 30 días hay 8.640 lapsos de 5 minutos, y con lo cual en 8.208 se tienen que estar entre 0.95 y 1. O viéndolo del otro lado, tenemos en los 432 lapsos donde podemos estar abajo del 0.95, pero de nuevo no hay que sobrecompensar. Y bueno, antes de terminar, les quería presentar al capacitor más famoso de la historia, que es el Flux Capacitor de Back to the Future.
No sé si ustedes hayan visto la película, dice que tiene 2.1 gigawatts, lo cual las unidades son incorrectas, ¿no? Pero por supuesto que esto tiene que ver con el funcionamiento de vender en las películas. Antes de terminar, mencioné aquí hace un momento la bicicleta, que creo que es un buen recordatorio de cómo funciona un sistema eléctrico de potencia y por qué el factor de potencia es algo que se cuida tanto, ¿no? Entonces, rápidamente, para luego pasar a preguntas y respuestas, eh, vamos a presentar la bicicleta. Entonces, bueno, aquí tenemos el sistema eléctrico, lo representamos como una bicicleta. En esta bicicleta venimos todos los participantes, ¿no? del sector. Las cifras que les voy a dar del sistema interconectado nacional, somos cerca de 600,000 generadores. ¿Por qué tantos? Porque pues, ya los que tenemos eh, generación solar en casa, pues somos generadores, aunque sea en pequeña escala. Entonces, pero realmente los que hacen los trabajos son los ciclos combinados, los carbones, los geotérmicos, ¿no? Tenemos también, por supuesto, nuestra central nuclear en Laguna Verde, tenemos hidroeléctricas, tenemos también geotérmicas y, por supuesto, pues la renovable intermitente. De nuevo, pues son estos 600,000 generadores que son los que hacen que se pedalee la bicicleta y que todo el sistema eléctrico esté funcionando perfectamente. Y detrás venimos 48 millones de usuarios, ¿no? La carga resistiva que viene fija, no se mueve. La inductiva, que es los motores, la carga más importante, que la representamos pedaleando hacia atrás por la fuerza contraelectromotriz. La capacitiva y la armónica que vamos a ver más adelante. Y para que todos estos 48 millones de usuarios aprovechen lo que están haciendo los ciclistas, pues necesitamos de las líneas de transmisión y distribución, que pues lo representamos con la cadena y los engranes de la bicicleta. ¿Qué ha pasado en México? Pues no hemos construido mucho, no hemos reforzado las cadenas y los engranes, con lo cual pues es una labor que tenemos pendiente. Y todo el juego es mantener la frecuencia al mismo, a 60 ciclos. ¿Por qué? Porque es cuando se empata la generación con el consumo. Mientras tengamos 60 ciclos, todo es alegría y felicidad. Sin embargo, si se disminuye la carga, se nos dispara la frecuencia, con lo cual hay que quitar generación. Y esto se hace en tiempo real. El año tiene más de 1.800 millones de ciclos eléctricos y todo el tiempo tiene que estar unida el consumo con la generación. Lo mismo si deja de pedalear porque pasó una nube, bueno, pues tiene que entrar la reserva rodante para compensar esa pérdida de generación de las renovables. Lo mismo, si aumenta la carga, ¿no? Pues se nos va a caer la frecuencia, o sea, pedalear con mayor ahínco que implica mayor generación. El otro parámetro es que la bicicleta tiene que ir en perfecta vertical y eso es el factor de potencia. ¿Por qué? Porque es cuando el 100% de la energía se vuelve trabajo. Nosotros queremos a los ciclistas rojos y verdes para generar energía que se vuelva trabajo, no que se desperdicie. Si un centro de carga deja conectados capacitores, pues va a crear aumento de tensión y a menos de que los desconecte, el que va a volver a colocar a la tensión en los niveles que están de hecho indicados en el código de red, pues va a ser el ciclista rojo. En el momento que utiliza esta energía, bueno, pues no estamos generando trabajo. Lo mismo con un bajo factor de potencia o instalamos capacitores, ¿no? Pues vamos a tener un bajo factor, con lo cual se van a incrementar las pérdidas y de nuevo el ciclista rojo tiene que ponerse a trabajar. También las armónicas, ¿no? Pues a todo el mundo ha beneficiado tremendamente pues el que haya armónicas. ¿Por qué? Porque son los variadores de velocidad que han logrado ahorros de energía impresionantes.
Sin embargo, bueno, pues esto causa problemas a la bicicleta, ¿no? La representamos con la vibración, hay que instalar los filtros y volver a la onda senoidal. Y lo mismo con el desbalance, ¿no? No podemos tener desbalances porque pues hacemos que el movimiento de la bicicleta vibre y que sea menos eficiente, con lo cual lo balanceamos nuestras fases o instalamos filtros activos si es necesario. También la coordinación de protecciones es importante. Si un centro de carga se baja intempestivamente, puede tirar la bicicleta. Ya vieron que la frecuencia tiene que estar en 60, ¿no? Y cuando hay una caída, bueno, pues se dispara la generación y puede ser que tengamos un disparo sobre frecuencia, ¿no? Lo mismo es, pues si perdemos generación, ¿no? Un ciclista verde se sale, ¿no? Entonces, pues tenemos también esta falta de empate entre la generación y el consumo. Y aquí, pues esta es una representación con datos reales del Sistema Eléctrico Nacional de cómo se comportan cada uno de los ciclistas. Piensen en ellos como un recipiente, un nivel de agua. Van a ver cómo cambiando la hora va subiendo y les pido que pongan particular atención, porque es el tema de la plática, al capacitivo, ¿no? Entonces son las 6 de la mañana, entra la carga, ¿no? Empieza a disminuir el capacitivo. ¿Por qué? Pues porque hay carga en el sistema, las fábricas se prenden, los capacitores que estaban conectados sin que tuvieran demanda inductiva demanda capacitiva en sus centros de trabajo, en sus fábricas, pues aquí se empieza a absorber, ¿no? Sube, por supuesto, la generación eh, fotovoltaica y la eólica, pero pues conforme empieza a disminuir, hay menos aportación de las renovables, los que siguen moviendo la bicicleta son los convencionales, pero van a ver cómo sube, ¿no? el capacitivo, ¿no? Están ahí y esto pues es realmente, tenemos a los capacitores rojos funcionando como para corregir la tensión y no para realmente hacer trabajo que les permita pues ser más eficientes. Y bueno, pues sin más, tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Soy todo suyo. Les recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat como ya lo hicieron y bueno, invitarlos a que lo sigan haciendo, indicando su nombre y su empresa y también su correo electrónico. A continuación entramos a la sesión de preguntas y respuestas, como bien decía Barcón, y para ello invitamos a Samara Salgado, jefa de marketing de PQ Barcón, a que nos invite. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Tenemos las siguientes preguntas. La primera dice, es de Ramón Figueroa. Ahora con tantas celdas fotovoltaicas, ¿existe un efecto negativo o que interactúe con los capacitores? Sí, todo lo que es que lleve inversores, que sea la conversión de energía de corriente directa a corriente alterna, genera armónicos. Entonces, sí hay un efecto, al igual que hay con los variadores de velocidad, pero bueno, pues al fin es una cuestión de balance. Por supuesto, los variadores de velocidad han permitido ahorrar una cantidad de energía tremenda. Anécdota rápida, cuando empecé en Vidriera Los Reyes, en Tlalnepantla, para enfriar la botella de Coca-Cola familiar, usábamos un motor de 300 caballos con su ventilador. Cuando hacíamos la pequeña, seguíamos usando el motor de 300 caballos, el mismo ventilador, y le poníamos tolvas para que el flujo de aire no enfriara más allá de lo que se necesitaba los moldes. Ahora se tiene un variador de velocidad y ese motor de 300 lo puedo volver de 70 caballos con tan solo girar una perilla. Entonces el beneficio de ahorro de energía es bestial, ¿no? Pero por supuesto el subproducto son armónicos. Lo mismo con los fotovoltaicos y también los generadores eólicos generan armónicos. Es por eso que si ustedes ven el código de red en la parte de generación, lo que se les exige a los generadores de renovables es muy estricto primero por la generación de armónicas, pero más relevante aún, el que
no tienen inercia eléctrica y se desconectarían fácilmente. De hecho, pues de las 300 y tantas páginas del código de red, pues más de 290, no recuerdo exactamente el número, pero son basadas para generación, transmisión y distribución. Gracias, Santiago. La siguiente pregunta es de Víctor Vega y dice, ¿existe método, equipo o protocolo para aportar reactivos en las plantas solares? Sí, capacitores. Bueno, ¿qué puede aportar reactivos? Un capacitor, un filtro activo o un condensador síncrono, ¿no? El condensador síncrono pues, son extremadamente caros y se usan cada día menos, aunque hay ahorita un regreso al uso de condensadores síncronos de gran tamaño, ¿no? Entonces, con capacitores hay que protegerlos contra armónicos, filtros activos sale caro, pero pueden funcionar. El filtro activo tiene la capacidad ya bien de filtrar armónicos, corregir el factor de potencia o corregir desbalances. Pero sí es posible y por supuesto hay que revisarlo. Por eso creo que es tan importante que las instalaciones de fotovoltaicos se hagan con cuidado, ¿no? Porque luego pues puede haber problemas si no tenemos protegidos los capacitores en la planta, pues vamos a empezar a enfrentar pues la degradación acelerada de ellos. Ok, gracias. Pregunto, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? Tengo ya, si no hay más, esta que voy a leer a continuación sería la última. Y es de Antonio Emilio Ruz. Considerando los comentarios sobre la temperatura en los capacitores, ¿esto significaría que se pudiera mejorar algo su operación si los colocamos con la separación adecuada en posición horizontal y sobre parrillas ventiladas? Sí, pero por supuesto que si ya se tiene la instalación puede ser, pero lo veo como una modificación complicada de llevar a cabo. No, probablemente sea mejor aumentar la ventilación dentro del mismo gabinete que buscar este tipo de soluciones. Claro, lo importante es perdón, lo más recomendable es hacerlo desde el inicio, comprar algo que funcione y que no tenga problemas. Bien, aquí hay otra pregunta de Héctor Bautista. ¿Qué es lo más recomendable para el cumplimiento al código de red en hornos de arco eléctrico sumergido? ¿Una compensación pasiva, perdón, o reactiva o activa? A ver, la compensación activa es cuando hay cargas variables, pues es lo más recomendable. Dicho sea esto, eh, probablemente la mejor solución sea una solución híbrida. Si tenemos un cierto nivel de compensación que no cambia aceleradamente, se puede hacer con una compensación convencional. Y el resto, lo que sí es de movimiento rápido, pues entonces hacerlo con una solución activa. Lo cual también me lleva esta pregunta a soluciones con bancos híbridos. Cuando ustedes les piden un banco, lo voy a hacer fácil, de 100 kVAR, perdón, de 300 kVAR para compensar un banco de 1000 kVA, ¿no? Pues se puede hacer automático, pero en realidad van a tener ahí unos 80 kVAR, 75 kVAR, que es lo que consume el mismo transformador. Entonces, ¿para qué pongo un paso variable para algo que va a estar fijo? Entonces es más fácil hacer un banco de 75 kilobares fijo más 225 kilobares variable. ¿Qué ventaja tiene también? Pues que el paso es más pequeño y los relevadores de factor de potencia por norma solo conectan o desconectan cuando ven 2/3 partes de la demanda de reactivos. Por eso, si ustedes compran un banco de 500 kilobares de 5% y los pasos solamente van a entrar cuando sea 66 kilobares, todas las variaciones que tengan abajo de ese valor, pues no van a ser corregidas. De acuerdo, aquí hay otra pregunta.
Los beneficios de la corrección más cercana a la carga contra la corrección en alta tensión, económicamente, ¿qué tan atractivo es? ¿Existe algún ejemplo, estudio, etcétera? Si me la repites porque son... Claro. ah, Los beneficios de la corrección más cercana a la carga contra la corrección en alta tensión, económicamente, ¿qué tan atractivo es? ¿Existe algún ejemplo o sí, estudio, sí. etcétera? Mínimo, digo, depende mucho de la distancia, pero mínimo de un 3 a un 5%. ¿No? Recuerden que hay la distancia pues tiene que ver mucho con el efecto del conductor, pero mínimo de un 3 a un 5%. De acuerdo. Dice, Y estudios sí hay, o sea, se puede hacer el estudio se puede hacer fácilmente. Una vez que se tenga ya el diagrama unifilar y se haya cargado en un programa de simulación como el SKM, se puede simular perfectamente los ahorros que se van a tener poniendo las horas de operación y la carga que está conectada. Eh, Me gustaría volver también para estas cargas variables, ¿no? Mientras no sean monofásicas, se pueden corregir perfectamente con bancos tiristorizados, ¿no? Se dispara cada ciclo y se dispara por el cruce por cero. de acuerdo. Aquí por último un comentario, Santiago, de Ramón Delgadillo, que menciona que también en BQ Barcón contamos con bancos automáticos con tiristores. Así es. Estos disparan, como mencionaba, por ciclo en el cruce por cero, con lo cual pues son extremadamente rápidos para aplicaciones como pueden ser soldadoras, grúas, grandes elevadores, eh, pero no es para todos los tiristores, son más caros que un contactor. Hay personas o empresas que tratan pues de solamente tener la solución con tiristores, si lo especifican, pues cuando en realidad la carga no cambia aceleradamente, ¿no? ¿Para qué quiero estar compensando por ciclo si mi carga tiene un movimiento cada X minutos? Con los contactores se puede perfectamente, con una compensación tradicional. Listo, muchas gracias, Santiago. No hay más preguntas. Ok. Pues antes de finalizar, les invitamos a que nos compartan sus datos por el chat de esta plataforma para integrarles a nuestra base de datos y así darles aviso de los distintos webinars y cursos que desde el Instituto EH y PQ Barcom se impartirán. De parte de Energía Hoy y PQ Barcom, agradecemos a Santiago y a todos ustedes por conectarse esta mañana y pues les deseamos un excelente miércoles. Que la pasen muy bonito y muchas gracias, Santiago, por tu No, al aportación. contrario, un abrazo y gracias por toda la organización y a los asistentes por su tiempo y por su paciencia. Les envío un fuerte abrazo a todos. Ok, pues tienen tiempo todavía para anotar su correo y su empresa para que nosotros podamos recabarlo y incluirlos en nuestra lista de datos. Por aquí abajo en el chat estoy viendo que ya están anotándose, entonces pues Sí, seguimos enriqueciendo no, esta comunicación. y veo que ingresó Federico Ibarra en este momento. Yo creo que se confundió con la hora. Federico, te mencioné al principio, gracias por la sugerencia de hacer la segunda parte. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a todos y pues seguimos recabando toda esta información. También les recordamos que pueden ingresar a la página web www.institutoeh.com, también a LinkedIn, Facebook, Twitter, donde pueden acceder a más información acerca de todos los cursos que se están impartiendo. Hay un panorama muy amplio acerca del tema de la energía y pues están más especializados, entonces ustedes pueden elegir el que más les parezca oportuno para conocer un poquito más acerca de lo que se va a hablar en este curso. Y bueno, también tenemos otras informaciones a las que pueden acceder dentro de la página del Instituto EH. Y Muchas por gracias. supuesto, visitar Energía Hoy en la sección de código de red. Ya tenemos más de 120 artículos que hemos ido trabajando durante
pues el tiempo vuela, ya vamos a llegar a 8 años del código de red, ¿no? Claro, ahí tenemos tu columna constantemente, no solo en la revista digital, sino también en el portal. Y pues también pueden acceder a otras informaciones acerca del sector energético actualmente, las diversas empresas involucradas, cómo estamos a nivel nacional, a nivel internacional, y pues también leer las plumas de otros grandes expertos que igual como es Pecu Barcón y también Santiago Barcón, pueden dar este panorama más especializado acerca de todo este sector. Y bueno, sin más, nos despedimos y que tengan una excelente semana, un excelente miércoles. Pásenla muy bonito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.